está candente por la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que le va a sugerir al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que sea una poetisa indígena la que nos represente, que sea la agregada cultural de la Embajada de México en España y no Brenda Lozano, nada más para echarle más leña al fuego. Lo que publica Gabriela Warkentin, esta comunicadora de W Radio, que escribe: querida Brenda Lozano, te abrazo muy muy fuerte, se vale la crítica a tu nombramiento, faltaba más, pero la sucia y sexista guerra de estiércol en tu contra solo retrata a quienes se han regodeado en ella, vuelan buenas vibras para ti. O sea que somos sexistas nosotros, tú y yo, por pedir congruencia ante una clara opositora a la Cuarta Transformación, que no pueden representar este gobierno si está en contra de lo que representa, de lo que lleva este gobierno por delante, Jesús. Mira, estimado Vicente, gente como Gabriela Warkentin, que son feministas trasnochadas, como Adela Micha, que le piden al mundo que rompa el pacto patriarcal, heteronormado, y que linchan a cualquier hombre que se atreva a hacer una crítica a este tipo de incoherencias, pero que luego vemos a Adela Micha que no rompe el pacto con los Han Rong, por ejemplo, o a esta misma gente que cuando alguno de sus círculos cercanos es acusado de algo, jamás dicen algo y siguen manteniendo la amistad. Pues su argumento más banal y trasnochado es acusar de sexista a quien se atreve a cuestionar una incoherencia olímpica como esta que estuvimos viendo de Brenda Lozano. ¿Y por qué digo esto, Vicente? Porque es falso que se le haya criticado a Brenda Lozano únicamente porque es mujer. Para empezar, ese no es el criterio. 2, es falso que solo hombres la hayan criticado. La criticaron muchas mujeres, y muchas de esas mujeres también son feministas y son además activistas muy representativas de estos movimientos del 8 de marzo, del 25 de noviembre, etcétera, etcétera. Entonces ahí se cae el argumento. Lo que esta autodenominada élite no ha entendido es que los tiempos han cambiado, es que las redes sociales han venido a meterle presión a los medios de comunicación tradicionales, que aliados a ciertas cúpulas académicas, a ciertas cúpulas culturales, a ciertas cúpulas de supuestos intelectuales, y digo supuestos intelectuales, Vicente, porque cuando tú ves la calidad del trabajo que realizan, pues hay muchas mejores obras fuera de estos reflectores y fuera de estos lentes que generalmente nunca pasan en las editoriales, porque los criterios de las editoriales pues son más económicos que enfocados en la calidad académica del producto que se les lleva. Entonces vas viendo cómo las élites académicas, con los gobiernos estatales, con los gobiernos federales, con ciertos personajes que mueven hilos, con las ONGs, etcétera, van acomodando sus cuadros y van acomodando a su gente, y tuvieron el descaro incluso de seleccionar a una persona, ya ni siquiera voy a decir mujer, a una persona que desde que el presidente López Obrador llegó a la presidencia lo ha estado atacando, pero no estamos hablando de una sátira política que es válida, una sátira política fina o una crítica con argumentos sustanciales. No, se ha dedicado a reproducir la personalidad de Denise Dresser, que ya es mucho decir, y de los susodichos, de los lozanos, ¿no? Que critican por criticar, pero además que lo hacen de una manera iracunda. Entonces, ¿en qué cabeza cabe, pensando en este señor Márquez y también pensando en el mismo Marcelo Ebrard, que ha guardado un silencio pasmoso, un silencio estrepitoso y que es bastante decepcionante, porque sería, si Marcelo Ebrard fuera tan leal al presidente, tendría que ser el primero en cuidar que nadie de las personas que son feroces anti-AMLO puedan estar, digamos, en una posición en donde puedan hacerle daño a la transformación que se supone que se está impulsando. ¿Sí me explico? Va más allá, Vicente, de que si Márquez es tu gran amigo, va más allá de que si Jorge Fernández era su cuatacho, va más allá de si Marcelo Ebrard es amigo de Sergio Sarmiento, de Warkentin, de Denise Merker y de toda esta gente que se dedica a trastabillar al presidente. Y no estoy refiriéndome a que lo critiquen, porque eso se vale. Me estoy refiriendo a que intentan reducir los efectos de la Cuarta Transformación, de la que se supone que Ebrard es parte, y el presidente ha dicho algo muy claro, Vicente. Ha dicho, la patria es primero, y ni siquiera yo voy a salir en defensa de mis hermanos, de mis
de mis hijos, el único que responde es del más chiquito, el que es menor de edad, Jesús Ernesto, ni de su esposa. Entonces, ¿por qué si el presidente está poniendo el ejemplo de que no mete las manos al fuego ni por su familia, de pronto gente como Marcelo se aferra a guardar un silencio defensor de tipejos como Márquez, que primero, con la despedida arbitraria de su anterior amigo Jorge Fernández, y después con el nombramiento arbitrario de una persona iracunda anti-AMLO, y luego después va, renuncia y dices, bueno, hay un grado de honor, hay un grado de coherencia, pero luego sale con una cartita pedorra en donde se pone a tirarle cajeta a Pedro Salmerón, humillando la inteligencia de la gente, despreciando la crítica pública inteligente y desoyendo todo sentido de lógica, de coherencia, de que no puedes meter ahí a una persona que abiertamente durante 3 años ha agredido al presidente. Es una gran falta de respeto, doble, y que me parece que hubiera habido un poco más de honor si el señor nada más hubiera renunciado y ya se queda callado, a salir con una cartita pedorra, sin sentido, en donde al final, pues no, ni siquiera tiene el termómetro bien aceitado, Vicente. Entonces, eso por un lado, que les tiene que quedar claro, les tiene que empezar a quedar claro a los de la 4T, por lo menos, ya que vemos que en la oposición no hay coherencia de ningún tipo, que la patria es primero y que mientras sigan pensando en los intereses parroquiales, van a seguir decepcionando a la gente. Si López Obrador por algo logró amotinar una gran cantidad de apoyo social desde las bases en el año 2018, fue precisamente por anteponer un interés nacional a un interés personal. Pero buena parte de sus allegados están rascando y jalando agua para su molino antes que empezar en términos de un proyecto de nación. Y eso me parece que en realidad es hacer el trabajo sucio a la oposición, que no ha dejado de trabajar cada día de esta administración para derrocar a este gobierno o para desprestigiarlo, y para, por medio de desprestigio, de calumnias, de campañas tremendas, infames, volver al poder. Es decir, en lugar de convertirse en una oposición responsable, seria, etcétera, y que haga méritos para que puedan llegar al poder, pues por el contrario vemos que hacen una total infantilización de la política. Estaba leyendo, Vicente, no sé si tú leíste, a los senadores del PAN en Twitter, la cuenta oficial de los senadores del PAN, diciendo, todo aquello en lo que le vaya mal a Morena, le va bien a México, se traduce en un bien para México. Y ahí es donde tú dices, bueno, es que definitivamente a esta gente trasnochada le pasó de noche, valga la redundancia, cuál es, digamos, el papel que debe jugar una oposición seria y responsable. Y por otro lado, pues a muchos funcionarios de la 4T que le siguen haciendo el caldo gordo a los opositores al meterlos, al infiltrarlos en un lugar que si de por sí es visto como un espacio elitista, que por cierto históricamente había sido controlado por los de Icaza, por los Álvarez Icaza, y que tiene una noble labor, pero también tiene un propio mal la Secretaría de Relaciones Exteriores. La noble labor es que en México tenemos un servicio profesional de carrera, el Servicio Exterior Mexicano, que merece todo mi respeto, y que considero, Vicente, que buena parte de la gente que entra ahí por sus propios méritos es gente súper culta y es gente súper patriota, que le ha costado mucho trabajo para llegar ahí, pero me parece que después los humillan, los subestiman, los desprecian al meter a gente como este señor Márquez, que se inventan cargos pedorros para llevar a gente pedorra que siga mamando del presupuesto y que realmente no tienen los méritos que la gente del Servicio Exterior Mexicano sí tiene, y no tienen tampoco este sentido de compromiso para hacer brillar el trabajo que debiera ser un funcionario que radica en el extranjero y que en el extranjero tendría que morirse en cuerpo y alma para tratar de mejorar la imagen de nuestro país a través del verdadero impulso de la cultura y no de los prejuicios y de la promoción de los círculos personales y del trabajo personal, mi querido Vicente. Así es, Jesús. Oye, Jesús, pues cerremos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, en tu canal de YouTube. Claro que sí, mi querido Vicente. Bueno, pues si la gente se quedó picada con nuestras reflexiones, si le gustó, digamos, la didáctica o la pedagogía que tenemos para problematizar los asuntos internacionales, les invito al canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales. Allá vemos los asuntos del mundo. A veces llega, Vicente, gente que me dice, profe, no te metas en temas de otros países, mejor hay que arreglar los propios. Y uno se pregunta, bueno, pues este es un canal especializado en relaciones internacionales,
Pues ese es el asunto de mi incumbencia, es decir, a mí sí me importa revisar los asuntos internacionales porque en un contexto global las cosas que pasan en el mundo nos afectan directamente a México y lo que pasa en México también afecta directamente a otros lugares. La pandemia justamente así lo demostró, ¿no? Que nadie está aislado completamente del mundo y todos tenemos efectos retroactivos en un lugar y otro. Así que, pues con tu profe de RI en este canal tratamos de estudiar el mundo y de ponerles además una lectura con una dinámica universitaria, es decir, clase, pero también lectura de lunes a viernes a las 10:30 de la noche para que la gente pues tenga herramientas pedagógicas y si no pudiera estudiar en su juventud por alguna otra razón, pues ahora está la universidad gratuita con tu profe de RI, Vicente. Te mando un abrazo, Jesús. Buenas tardes. Abrazote, querido Vicente. Feliz día. Gracias. Es Jesús López Almejo hablando con nosotros.